Buenas tardes. En la fecha 7 de julio del año 2023 nos encontramos en plataforma virtual para atender la audiencia convocada en el cuaderno judicial 480-2022-8 en los seguidos contra el ciudadano Jorge Antonio López Peña, a quien se le sigue proceso penal por el delito de lavado de activos en agravio del Estado. Les habla la señora Juan Margarita Salcedo Guevara, a cargo del quinto juzgado de investigación preparatoria nacional. Dejamos constancia que la presente audiencia está siendo grabada en audio y video para los fines de que, si las partes lo consideran, puedan pedir una copia de la misma al final de esta diligencia judicial. Pasamos a la acreditación. Preséntese por el Ministerio Público. Muy buenas tardes, señora juez. Muy buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, José Luis Quispe Changanaquín, fiscal adjunto provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, quinto piso, sede central del Ministerio Público, con número celular 952-243-970, correo electrónico jquispe@mpfn.gov.pe. Eso es todo. Gracias, señores. Bien, abogado del ciudadano Jorge Antonio López Peña, o abogada. Sí, buenas tardes con todos. Defensa de Jorge Antonio López Peña, abogada Graciela Arce Rodríguez, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 7437, casilla Sinoe 124291 y correo electrónico estudio@estudioabanto.pe. Bien, escrito para dar cuenta, en el presente caso nos puede informar, asistente a audiencias. Sí, señora magistrada, en la presente incidencia no hay ningún escrito pendiente que dar cuenta. Ya, no escritos. Para instalar la audiencia, ¿alguna observación de las partes por el Ministerio Público? Sí, señora juez, el Ministerio Público acaba de ingresar un documento incorporando 3 nuevos elementos que se vinculan directamente con la presente audiencia se viene desarrollando, ¿no? Antes de iniciar la misma. ¿Su escrito de qué fecha es y de qué número de cargo tiene? Un segundo, señora juez, porque justamente me da unos minutos nada más para coordinar, por favor. Gracias. A ver, verifique también en la mesa, en el sistema asistente de audiencias, si figura algún escrito pendiente. Sí, doctora, justamente estoy verificando también nuevamente en el sistema, estoy volviendo a ingresar y no me aparece en el sistema. De repente lo he ingresado en otro incidente o cuál es la forma en que lo estoy ingresando, porque a mí no me aparece. Ya, a ver, vamos a esperar unos minutitos. A pedido del Ministerio Público, va a verificar el cargo de su escrito. Bien, nos avisa, asistente, nos avisa, ¿ya? Correcto, doctora. Señorita especialista. Sí, doctor, ¿con qué número de cargo le parece el...? Me acaban de indicar que... a ver, un segundo, me van a enviar ahorita el cargo. Un segundo, por favor. Sí. ¿Para atender la audiencia? Sí, doctora, justamente me estoy comunicando, me ha comunicado la asistente de mesa de partes, doctora, en relación a este escrito, me indica que a las 14:28 una persona se ha personado a la mesa de partes para presentar el escrito, pero lo que pasa es que mesa de partes no le ha recepcionado, doctora, por la siguiente razón. Primero, no está recepcionado, no está recepcionado. No, porque está mal, primeramente lo ha dirigido a un incidente que no corresponde, y le ha puesto también una sumilla que tampoco corresponde. Bien, ya. A ver, señor fiscal, vamos a continuar la audiencia. Correcto. Sí, buenas tardes, señora juez. Pregunta. Información que nos acaba de señalar la señorita especialista, quiero incidir, señora juez, sobre estos 3 documentos, dado que se vinculan directamente a los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y además de ello, señora juez, quiero agregar una circunstancia que también ha dificultado el análisis de la información por parte de la defensa técnica. ¿Qué sucede, señora juez? En el escrito de la abogada, de la señorita abogada, en el marco de los anexos, se nos ha precisado un link porque aportó para la presente audiencia un video en donde se habría registrado justamente las circunstancias que alegaría que en el marco de lo que se le habría estarán vulnerando derechos a su patrocinado.
Sin embargo, este Ministerio Público ha tratado una y otra vez de ingresar ese link para poder apreciar el video, pero no se ha logrado visualizar. Y eso también damos cuenta en nuestro escrito que acabamos de ingresar, señora juez, con que no se ha podido visualizar, ¿no? Entonces, en aras justamente de la igualdad de armas, de no vulnerarle el derecho al Ministerio Público, para los efectos de la presente audiencia, también quisiéramos la forma o el medio para poder pues, recepcionar ese video que nosotros diferimos a ser utilizado por la abogada de defensa, ¿no? A ver. Vamos a instalar la audiencia. Para la instalación de la audiencia usted no se opone, señor fiscal. Sí, señor juez, atendiendo a que hemos tenido circunstancias al ingreso del documento, justamente el que me acaban de dar cuenta, en la mesa de partes presencial, han ingresado el documento y los anexos a través del SINOE con el cargo. Ya, en todo caso, señor fiscal, ¿cuál es su pedido concreto? Nuestro pedido concreto, bueno, atendiendo que ya ingresaron los nuevos documentos para la defensa técnica y el video que no se ha podido visualizar por parte de este Ministerio Público, en todo caso, pues solicitamos que se trasladen los documentos a la defensa técnica, el video de la defensa que no se ha logrado visualizar por este Ministerio Público y continuar con la audiencia, señora juez, dado que los documentos que apuntamos no son más de 3 y ya la defensa técnica tiene conocimiento, en principio, del acta de allanamiento del día de la fecha 20 de abril, una notificación y hemos adjuntado una declaración. Nada más, señores. Ya, ¿usted quiere que en concreto se le corra traslado a la defensa el escrito que ha ingresado el día de hoy? En efecto, señor juez. Asistente a audiencia, ¿el escrito ya ingresó? Sí, doctora, justamente estoy revisando del sistema y ya aparece ingresado el escrito. Ya, córrale traslado al abogado. Para que pueda La doctora, por favor, que me remita su correo, doctora, por el chat para remitirle. Bien, abogada, pase su correo. Lo acabo de remitir vía el chat. Bien, siendo así entonces, vamos a dar por instalar la presente audiencia y acto seguido, la defensa puede proceder o realizar su solicitud de tutela de derechos. Nos tiene que indicar primero su base legal, luego nos va a señalar concretamente sus fundamentos en el tiempo de 10 minutos. Concreto, adelante. Muchas gracias. La base legal para nuestro pedido es el artículo 71.4, 71.1 y 71.4 del nuevo Código Procesal Penal. Y tenemos una pretensión de nulidad del acto de ejecución de la medida de allanamiento, de cerraje. Perdón, si me permite, porque me están pidiendo confirmar la recepción. Si me permite revisar el correo, por favor. Sí, ya lo tengo recibido. Ya, acuso recibo. Bien, ahora sí, señor juez, si me permite continuar con mi pedido. Y nosotros señalamos que en el acto de ejecución de la medida de allanamiento, de cerraje, registro e incautación se vulneraron 2 derechos fundamentales. Esto es el derecho de defensa y el derecho a la legalidad procesal penal. Y para poder explicarnos en cuanto a la vulneración del derecho de defensa, solicito que se tenga presente que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho de defensa garantiza que los justiciables no queden en indefensión en ningún estado del proceso, siendo particularmente relevante cuando la privación de este derecho genera una actuación indebida y arbitraria por parte del órgano que investiga. Para el caso concreto, señora juez,
la Fiscalía de la Nación, mediante la resolución número 4933-2014-MP-FN, aprobó 4 protocolos de actuación conjunta, entre los que se detalla la medida de allanamiento, la ejecución de la medida de allanamiento, y establece una serie de pasos, señalando en el paso 6 cómo es que se ejecuta una medida de allanamiento. Y primero nos dice que debe realizarse dentro del plazo establecido por la judicatura, que al iniciarse la diligencia se debe identificar al imputado y se debe entregar una copia del mandato, y en el paso C, y que es precisamente el agravio que se produce, es comunicará a las personas presentes la facultad que tienen los representantes de hacerse representar o de asistirse por una persona de su confianza. En este caso, señora juez, el 20 de abril del 2023 se ejecutó la medida de allanamiento en el domicilio ubicado en Girón Galena 163, departamento de Junín. Y en este domicilio, en Girón Galena, se identificaron, además de mi defendido, el señor Jorge Antonio López Peña, a 4 personas más. Esto es la señora Candelaria Gavina Pariona Peña, la señora Petrolina Peña Guaró, la señora Claudia Rebeca López Peña y Betsy Viviana Turco Pariona. Ahora, en el acta de allanamiento, de la lectura del acta de allanamiento, se señala que se entregó efectivamente copia de la resolución número 1 de fecha 16 de abril del 2023, por las cuales se autoriza el allanamiento, y además se deja constancia que antes de lacrar el celular de mi defendido, se permitió que éste me llamara hasta en 3 oportunidades sin contestar el teléfono. Esto fue aproximadamente a las 5 de la mañana. Si bien el representante del Ministerio Público solo se limitó a entregar la copia de la resolución, mas no instruyó en ningún momento que mi representado ni las otras 4 personas tenían derecho a ser asistidos por un abogado de su confianza. Si bien se detalla que me llamó hasta en 3 oportunidades, esta no fue a instancia del Ministerio Público, sino a pedido de mi defendido. En ningún momento, en conversación con mi defendido, me señaló que en ningún momento se le instruyó que él ni sus 4 familiares presentes podían ser auxiliados por una defensa técnica. Más aún, señora juez, se debe tener presente que para el Ministerio Público no era un hecho desconocido que la defensa técnica del señor Jorge Antonio López Peña radique en Lima, porque el caso se ve en Lima. Pero ¿por qué es relevante, señora juez, la presencia de la defensa? Porque en la resolución número 1 del 16 de abril del 2023 emitida por usted, en el mandato 1.1, se declara fundado y se autoriza el allanamiento con descerraje, registro domiciliario, registro personal e incautación de los inmuebles. Nunca se detallan que se podían incautar bienes muebles. ¿Es un error? Sí, podría ser un error, no lo sabemos, no conocemos el requerimiento, conocemos únicamente la orden judicial y la orden judicial detalla incautación de los inmuebles. Y además también, en el mandato número 2, se dice, ordeno que la medida dispuesta en este extremo solo será vinculada a la investigación. Deberá respetarse en cuanto al ámbito del derecho a la intimidad de los afectados, bajo responsabilidad funcional del fiscal a cargo de la diligencia. Sin embargo, de la diligencia de allanamiento se incautaron una laptop, 2 celulares, memorias USBs, diversos documentos relevantes para la investigación sin establecerse el número de folios ni qué documentos relevantes eran, y además una tarjeta con una dedicatoria con la inscripción de Fío Te Amo para JALP. Así, el Ministerio Público ha excedido largamente los límites establecidos por su judicatura, pues procedió a la incautación de objetos que no han sido autorizados. Y por otra parte, de acuerdo a la muestra número 8, el representante del Ministerio Público incautó correspondencia privada, de la que además usted había advertido que no podía hacer uso de eso. Entonces, definitivamente, con estos hechos era relevante la presencia de la defensa, en este caso, porque lo que se hizo fue una actuación arbitraria por parte, en este caso, del órgano que investiga. Y en segundo lugar, nuestro segundo agravio a la legalidad procesal penal, debemos tener en cuenta 3 disposiciones. La primera disposición, el artículo 153 del Código Procesal Penal,
que señala que las medidas, cualquier restricción de derecho fundamental se impondrá con respeto al principio de proporcionalidad. Ahora, el Código Procesal Civil, en cuanto a las medidas las medidas de allanamiento, señalan que se podrá autorizar el descerraje u otros actos similares cuando se justifique. Ese es el artículo 641 del Código Procesal Civil. Y finalmente, la ley 3933, ley que regula el procedimiento especial de desalojo con intervención notarial, establece que el descerraje procede cuando exista resistencia al cumplimiento del mandato judicial o de encontrarse cerrado el inmueble. En este caso, de acuerdo al acta de allanamiento, se señala que se consignó como hora de inicio a las 4:36 horas. Hora de inicio de la diligencia, y que luego de varios minutos de tocar la puerta, se asomó una persona, sin identificar a la persona, y que se le indicó que tenía que abrir la puerta. Y que luego se esperó varios minutos después de esta intimación y que se procedió al descerraje. Mi defendido tiene cámaras de seguridad afuera del domicilio ubicado en Girón Galena 163, y en las cámaras de seguridad se registra como hora de llegada al inmueble, no a las 4:36, sino a las 4:52 minutos y 9 segundos. La intimación, donde aparentemente una persona, sin identificar, sale por la azotea indicando que debería abrir la puerta, esto se produce a las 4:53 y 6 segundos. Y el descerraje se produce a las 4:53 y 50 segundos. Así las cosas, se tiene que el acta de allanamiento se han registrado dos hechos que no se condicen con la realidad. El primero, el haber llegado al inmueble a las 4:36, y el segundo, la espera de varios minutos entre el aviso y el descerraje. Si bien alguien podría considerar irrelevante la fijación de la hora de inicio de la diligencia de allanamiento, no deja de serlo y cobra especial importancia cuando su alteración tiende a permitir la violación de principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir con la ley. En ese sentido, resulta llamativo además que nunca se consigne la realización de la grabación del video, pese a que también las cámaras de seguridad se establece que existe una persona, un personal policial femenino que está grabando con su celular la diligencia de allanamiento. En el acta de allanamiento no se consigna tal hecho tampoco. Entonces, la justificación para proceder con esta medida fue irrazonable, porque fueron simplemente 40 segundos los que esperó entre la intimación, además teniendo en cuenta que es una casa de 3 pisos, que una persona salió por la azotea, esto quiere decir que era un cuarto piso, y se le dio solamente 40 segundos entre la intimación y efectivamente el descerraje. Por estas consideraciones, señora juez, solicito que como medida correctiva solicitada se declare la nulidad del acto de ejecución de la medida de allanamiento, descerraje, registro e incautación autorizada mediante la resolución número 1 del 16 de abril por agravio patente a derechos fundamentales ya señalados. Gracias. A ver, a la defensa, antes de correr traslado al Ministerio Público, a la realización de esta diligencia de allanamiento, incautación, ¿usted ha planteado reexamen, ha planteado apelación? Apelación. Apelación. ¿Con qué fecha ha presentado su apelación? Permítame un segundo para ver el cargo, por favor. ...25 de abril, señora juez. Ya se concedió también el concesorio por su judicatura. Se le corre traslado, señor fiscal, para que pueda absolver. Muchas gracias, señora juez. En principio, conforme ha venido realizando la defensa, nos señala que específicamente ha venido a vuestra judicatura en virtud del artículo 71 del Código Procesal Penal, planteando la vulneración de dos derechos fundamentales sobre su patrocinado. Número 1, el derecho de defensa, y número 2, la legalidad procesal, contenidos en el artículo 139 de nuestra Constitución Política de Perú. Antes de entrar a definir estos puntos, señora juez, quisiera solamente, de modo muy sucinto, establecer que aquí se le investiga al señor Jorge Antonio López Peña en el marco
del delito de lavado de activos, dado que él en el año 2022 habría pues coordinado a través de sus trabajadores de confianza que prestaban servicios en el despacho ministerial y a través de ellos habría distribuido 100.000 nuevos soles a razón de 9.000 soles para cada uno de ellos en coordinación con otros funcionarios como serían el jefe del gabinete de asesores y su asistenta personal. Luego de ello, se habrían trasladado con otros trabajadores de servicio vehicular a efectos de hacer las diversas depósitos en los agentes bancarios del BCP. ¿Y por qué 9.000 soles, señora juez? Porque efectivamente, cuando uno pasa de los depósitos de los 10.000, tiene que fundamentar o sostener de dónde provienen estos ingresos. Sin embargo, al ser estos montos menores, no habría necesidad de justificarlos. Estos 100.000 nuevos soles, señora juez, fueron a desbocar dentro de las cuentas bancarias de la ex conviviente del señor Jorge Antonio López Peña, con quien tiene una menor hija de edad y una mayor hija de edad. En ese contexto, señor juez, este Ministerio Público apertura las diligencias preliminares y por tratarse de un delito muy complejo, venimos haciendo una serie de diligencias que tiene conocimiento tanto la defensa técnica como todos los sujetos procesales. Ahora bien, habiendo planteado el hecho fáctico, vamos a empezar, señora juez, por el derecho a la defensa. La abogada del señor Jorge Antonio López Peña nos ha precisado que el Ministerio Público habría realizado diligencias vulnerando el derecho de defensa porque no se le notificó, o mejor dicho, se le habría entregado a sola mano la resolución judicial que emitió vuestra judicatura para los efectos de proceder a nuestra medida de allanamiento y de cerraje domiciliario. Hecho, señora juez, totalmente desvirtuado conforme a la documentación que le hemos acercado a vuestra judicatura, en donde con el documento denominado cédula de notificación se le corrió traslado al señor Jorge Antonio López Peña de la resolución judicial número 1 del 16 de abril del año 2023 a folios 37, emitida por el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Y no solo eso, señora juez, sino que justamente para cautelar sus derechos, también se le notificó la disposición fiscal número 5, que declaró en secreto parte de la investigación a efectos de proseguir con las acciones de videovigilancia. Disposición que también, por supuesto, es de conocimiento de vuestra defensa técnica. Ahora, esta notificación, señora juez, como usted puede observar de los documentos que hemos acercado el día de hoy, tienen: recibí conforme Jorge Antonio López Peña, precisa su domicilio, justamente el objeto de allanamiento, calle Galena 163, precisa su número de DNI, precisa su número celular y precisa lo más relevante, señora juez, para los efectos de la notificación, el día y la hora de la notificación. Esto también, este argumento, señora juez, también se vincula a la segunda pretensión que establece la defensa técnica, pero vamos a llegar a ese momento de manera posterior. 4:40 de la mañana. ¿Y quién firma, señora juez, este documento? Nada más y nada menos que el propio investigado Jorge Antonio López Peña. Y no solamente lo firma, sino que plasma su huella digital. Y como usted podrá ver, señora juez, del documento, es la propia, es el escrito de puño y letra del señor Jorge Antonio López Peña. No es una notificación en donde algún funcionario o policial o del Ministerio Público haya escrito los datos del señor Jorge Antonio López Peña, sino que él mismo es quien escribe sus datos, sus generales de ley, y luego firma y pone su huella digital. Ahora, señora juez, como consta en el acta de allanamiento del día 20 de abril del año 2023, el Ministerio Público ingresa a las 4:36 horas y conforme a la cédula de notificación, este fue puesto en conocimiento con todos los recaudos a las 4:40. A ver, un segundo, por favor. Aquí el documento. A las 4:40 horas de la madrugada. Una vez ingresados al domicilio, señora juez, lo primero que se ha hecho es conversar y apersonar a todos los sujetos que se encontraban dentro de esto, a efectos de primero explicar, como se desprende del acta de allanamiento, cuál es la diligencia que se venía desarrollando y además que guarden la calma correspondiente porque es una situación que evidentemente genera algún tipo de situación particular.
Una vez que se procedió con la explicación detallada, el señor Antonio Jorge López Peña indicó que prosiguiéramos con la diligencia. Sin embargo, se estableció y se le solicitó que llame a su defensa técnica y que establezca alguna persona a efectos de iniciar la diligencia. Como consta en el acta, señora juez, el señor Jorge Antonio López Peña procede a realizar 3 llamadas a su abogada defensora aquí presente. Sin embargo, él nos indica que no le responde las llamadas. Minutos después, nosotros continuamos con la diligencia, cautelando y garantizando los derechos, no solamente del señor Jorge Antonio López Peña, sino también de todas las personas que se encontraban en el domicilio. Estaban sus hermanas de sangre, estaba su señora madre, una señora de edad que justamente, señora juez, se dispuso en ese acto que se cautele con efectivos femeninas, se acerquen a la señora para efectos de controlar, porque evidentemente era una persona mayor. Una vez asegurado el perímetro para los efectos de iniciar la diligencia, continuó al Ministerio Público, como consta en el acta de manera detallada, qué fueron los elementos que se encontraron, cuáles fueron los que se incautaron y cuáles eran justamente los que finalmente nos llevamos del domicilio. Entonces, señora juez, como usted podrá observar del acta de allanamiento, de la notificación que se le hace al señor Jorge Antonio López Peña, no el Ministerio Público en ninguna forma o en ningún sentido ha vulnerado su derecho a la defensa, sino que más bien le dio la oportunidad a para que se comunique con su abogada defensora, que como refiere en su escrito de tutela de derechos, reside en la ciudad de Lima, y también en el escrito se nos precisa de por qué no le corrimos traslado del escrito de nuestro requerimiento de allanamiento. Pues, como sabemos, o eso lo sugiere el Ministerio Público, probablemente la defensa técnica pretende que nosotros le notifiquemos ese requerimiento a la par que ingresábamos al Poder Judicial. En todo caso, ¿qué objeto tendría continuar con tal diligencia si es que la defensa técnica tendría conocimiento, ¿no? Para eso está justamente la resolución judicial que usted emite, y la defensa técnica ha tenido la oportunidad de recabar ese requerimiento, ha tenido la oportunidad de recabar el acta de allanamiento. Es más, señora juez, ese mismo momento el Ministerio Público, a efectos de salvaguardar el derecho del señor Peña, se le hace entrega del acta de allanamiento como establecen los protocolos para los efectos de ejecutar la medida limitativa de derechos que dispuso su judicatura. Respecto del derecho de defensa, señora juez, el Ministerio Público lo ha cautelado en sobremanera justamente para garantizar la actividad que se nos habilitó a través de su resolución judicial. Como segundo punto, señora juez, respecto a la presunta vulneración a la legalidad procesal, este Ministerio Público debe señalar que una vez que notificamos la resolución y como consta la hora de ingreso, 4:40, se desvanece por sí sola la pretensión que nos trae aquí la defensa técnica cuando nos señala que el Ministerio Público habría ingresado horas posteriores y que el acta no reflejaría de ninguna manera lo que el Ministerio Público realizó el día de la diligencia. Sin embargo, de puño y letra del señor Jorge Antonio López Peña, esta cédula de notificación donde él precisa la hora, él firma el documento, él pone su huella digital y se le hace entrega al representante del Ministerio Público para que se cobren en autos. Entonces, probablemente el video al que hace referencia la defensa técnica podría tener las horas descontinuadas, podría ser una hora mayor o menor, pero en el reloj del representante del Ministerio Público, en el reloj de los efectivos policiales y de todo el personal que se desplegó el día de la fecha, 20 de abril del 2023, todos teníamos como horario de ingreso 4:36 de la mañana, como consta efectivamente en el acta de allanamiento del 20 de abril del año 2023. Entonces, para nosotros fue, o es mejor dicho, una sorpresa que haya un video que registre esta situación, pero de todas maneras nosotros nos ceñimos a nuestras actas, nos ceñimos a nuestros documentos y a todo lo actuado el día de la diligencia. Es más, señora juez, no debemos olvidar, como dato objetivo y concreto, la firma de la recepción de la notificación, la resolución judicial y la disposición número 5 que emitió este despacho fiscal de puño y letra del señor Jorge Antonio López Peña. Ahora, para concluir, señora juez, nosotros consideramos que tampoco se ha vulnerado
el derecho a la legalidad procesal contenido en el artículo 139 de nuestra Constitución, y mucho menos el derecho de defensa como la defensa técnica nos ha pretendido señalar el día de hoy, sino por el contrario, señora juez, producto de las diligencias, diversas diligencias que venimos desarrollando frente a este tipo legal tan complejo como es el lavado de activos. Nosotros hemos venido recabando información y, como por ejemplo, y hemos adjuntado a nuestro escrito ingresado antes de la presente audiencia, señora juez, la declaración de la señora Edna Siria Crisóstomo Cuadros. ¿Quién es Edna Siria Crisóstomo Cuadros? Es la señora juez de paz no letrado, que se conocía anteriormente, pero actualmente se le denomina o se le señala como juez de primera nominación de Pilcomayo en la provincia de Huancayo, región Junín, quien habría, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público, falseado o no haber legalizado estas documentaciones que el señor López Peña aseguró, no solamente en la Fiscalía Suprema, en donde viene siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito, sino también en otras diligencias que él había participado frente a la jueza, firmando los documentos, uno, por la compra y venta de un bien futuro en Pilcomayo, y dos, por el préstamo personal con garantía vehicular que se le hace Carlos Luis Rivera Rivera. Ahora, esos documentos, señora juez, que tanto el señor Peña como el señor Carlos Luis Rivera Rivera nos han señalado que fue firmado frente a la juez en marzo del año 2022, es decir, mucho tiempo antes de los hechos ilícitos que tenemos conocido, que ahora ya son de conocimiento público, en realidad la jueza nos dice que nunca los firmó en la fecha anterior, sino que los firmó cuando, señora juez, un dato objetivo. Ella los firma a pedido del señor Luis Carlos Rivera Rivera, pero cuando los hechos salen a la luz de los ojos de la nación, señora juez, cuando esto se transmite a través de Frecuencia Latina, la señora, que ya no es juez de Pilcomayo, la ex juez, señala que estos documentos fueron firmados por su persona posterior a la emisión de los reportajes emitidos por Latina Televisión por el monto de 50 soles, y fue un favor que le pidió el señor Rivera Rivera, quien la buscó para certificar los documentos que él mismo había fabricado para que ella solamente, ¿qué cosa haga? Ponga su sello y trate de justificar, señora juez, el tránsito del dinero, porque este contrato de préstamo personal con garantía vehicular versa sobre el préstamo de 65.009 soles. ¿Y qué es lo que han señalado, señora juez, el señor López Peña en la Fiscalía Suprema y el señor Rivera Rivera aquí, Fiscalía Especializada especializada? Que esos 65.000 nuevos soles fueron justamente el préstamo que le habría hecho Rivera Rivera al señor López Peña. ¿Para qué, señora juez? Para justificar el traslado de los 100.000 nuevos soles y el pitufeo que se hizo con sus trabajadores del despacho ministerial para las cuentas de la señora Derbia Pasa Mesa, ex conviviente del señor López Peña, y que finalmente, ¿dónde fueron a parar, señora juez? En la compra de Derbia Pasa Mesa, ex conviviente del señor López Peña, para la compra de un departamento en la ciudad de Lima por el valor de 412.000 soles, cerca de $500.000 de soles. Entonces, señora juez, para nosotros a estas alturas, efectivamente, algo que el señor Rivera Rivera o el señor López Peña han afirmado contundentemente, verazmente, frente a sus defensas técnicas, tanto en la instancia suprema como en esta instancia, no nos causa extrañeza, pues, que justamente ahora aparezcan videos o aparezca información que pretenda delegitimar la acción del Ministerio Público, cuando usted tiene al frente en este momento datos objetivos de la notificación, el acta de intervención, el hecho momento en el que se le brinda la posibilidad al señor López Peña de llamar a su defensa técnica, y que finalmente él es quien nos habilita a continuar con nuestra diligencia. Por estas razones, señora juez, este Ministerio Público solicita que se declare infundado la pretensión de la defensa técnica del señor José Antonio López Peña en virtud de los argumentos esgrimidos. Muchas gracias. Bien, defensa, su réplica, 2 minutos. Sí, señora juez, yo primero quería solicitar, por favor, que nos centremos en el debate que esta defensa ha propuesto. Esto no es una audiencia de presentación de cargos, no estamos aquí para discutir el hecho, materia o lo que declaran los testigos. Aquí nosotros señalamos el cuestionamiento no es la notificación.
El cuestionamiento concreto es que no se le instruyó ni a mi defendido Jorge Antonio López Peña, ni a las 4 personas que no se encuentran comprendidas en esta investigación y que también han sido objeto de allanamiento y han sido incautados un celular que no es de propiedad del señor Jorge Antonio López Peña y que el señor fiscal lo sabe, por eso es que está notificando ahora a una persona no incluida en esta investigación para que se presente a una diligencia de deslacrado. Eso es lo que estamos cuestionando, que no se instruyó que podía tener una persona, una defensa técnica que le asista en el acto de ejecución. Ahora, nos dice, nosotros nos ceñimos a nuestra acta. En el acta no consta que el señor fiscal le dijo, llama a tu defensa. En el acta consta que fue mi defendido quien decidió llamar antes que el celular sea lacrado. No es una autorización del fiscal, es un pedido de mi defendido. Eso es lo que dice, no nos dice nada acerca de cómo se ejecuta. Es una resolución de la Fiscalía de la Nación, la 4933-2014, sobre los protocolos de actuación conjunta. Ahora, no nos dice nada tampoco sobre lo que estaba autorizado. Su judicatura autorizó incautación de inmuebles, no de objetos. Así dice, podrá tratarse de un error, pero eso es lo que dice, es el mandato que tiene. Ahora, esta discusión obviamente es seria, no vamos a pretender que nos notifiquen el requerimiento junto con la judicatura. Le dijimos, notifícanos el requerimiento junto con la resolución que te autoriza, para saber precisamente de qué se trataba. Y en cuanto a la legalidad procesal, nosotros podemos aceptar que no esté calibrado, no tengan la misma hora todos los relojes, la cámara de mi defendido, el reloj del señor fiscal y el reloj de los efectivos policiales. Lo que está en discusión acá es el tiempo que se esperó, 50 segundos, y ahí no hay ninguna discusión entre la intimación de donde la señora sale por la azotea o la persona sale por la azotea y el tiempo que efectivamente se llevó a cabo el descerraje. 50 segundos es el tiempo para el Ministerio Público razonable. No está en discusión la hora, está en discusión el tiempo de espera. En ese sentido, señora juez, reitero mi pedido de que se declare nula el acto de ejecución del allanamiento llevado a cabo el día 20 de abril del 2023. Bien, Fiscalía, ¿va a hacer alguna última intervención, una réplica? 2 minutos. Solo para concluir, señora juez, y de manera muy sucinta, algo que la defensa no señala, pero lo lleva a su interpretación, es respecto del pronunciamiento de su resolución. Lo trae aquí a la presente audiencia. Sin embargo, ya se planteó una apelación por esa resolución. Entonces, pero dejando de lado ese punto, como usted puede ver, señora juez, en el fundamento número 2 del acta de allanamiento, se registra que hacia la puerta Girón Sucre de la parte posterior de la casa, es el Girón Hipólito Unanue, se procede a apreciar que ha sido cerrada con material, con acabados de color tal, y se aprecia, señora juez, una puerta posterior, como se ha señalado. Ahora, cuando el Ministerio Público arriba al domicilio del señor López Peña, estamos hablando del segundo motivo por el cual la defensa técnica plantea la presente nulidad, es respecto de que la policía toca la puerta con la presencia del Ministerio Público, el Ministerio Público escucha voces y se les indica que abran la puerta, señor. Al no obedecer el mandato del Ministerio Público, efectivamente, como señala la abogada, aquí presente, sale una persona por el segundo nivel, pero no se abre la puerta, señor. Y nosotros teníamos la información de esta puerta, de esta parte posterior, y por lo tanto, en mérito de resolución judicial, y atendiendo a que no se abría la puerta por parte de las personas que se encontraban adentro, procedimos a ejercer el derecho, la facultad que teníamos habilitada por nuestra resolución. Entonces, nosotros hemos procedido, señora juez, de manera cautelando los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en el domicilio, hemos procedido conforme establece el Código Procesal Penal y las instrucciones que se establecen y reglamentos que existen para el Ministerio Público y de actuación conjunta. Y además, señora juez, un hecho ya para concluir, un hecho para concluir. En la casa del señor Jorge Antonio López Peña se encontraron ingentes sumas de dinero, ingentes sumas de dinero. El primero, en los cajones de la hermana del señor Jorge Antonio López Peña. El segundo, en los cajones del domicilio de la madre del señor Jorge Antonio López Peña. El tercero, en el cuarto de la sobrina del señor López Peña. Ingentes sumas de dinero que el Ministerio Público, señora juez, a efectos de garantizar justamente el derecho de defensa de las personas
a efectos de garantizar la actuación del Ministerio Público frente a la diligencia de allanamiento, señora juez, solicitó los documentos, tanto a la hermana del señor López Peña, tanto a la sobrina del señor López Peña, tanto a la madre del señor López Peña, para conocer la procedencia del dinero. Y una vez identificada la procedencia del dinero, ¿qué es lo que hizo este despacho fiscal, señora juez? Procedió a realizar el análisis correspondiente, procedió a dejar constancia en el acta de lo que se había enviado, y además, señora juez, lo más importante, para no perjudicar a los sujetos que se encontraron en el domicilio, se le procedió a la devolución de esos montos dinerarios económicos que tenían documentación que sustentaban, por ejemplo, el dinero que tenía la madre en los cajones venía a través del cobro judicial por vinculados a su pareja o el padre del señor López Peña. Entonces, si se revisa nuestra acta fiscal, señora juez, se va a poder advertir cómo es que hemos cumplido con el debido procedimiento para la ejecución de esta resolución y hemos garantizado, sobre todo, señora juez, que no se vulneren derechos y más aún, incautando lo que se vinculaba con la presente investigación y dejando aquello que no tenía relevancia, como estas ingentes sumas de dinero que le fueron devueltas en ese acto a las personas que acreditaron la procedencia de dichos montos económicos. Ahora, sobre la información de la nota que refiere la abogada, que se encontró en la habitación, en la billetera del señor López Peña, por diversas casuísticas, señora juez, nosotros ya conocemos y sabemos que muchas veces las actividades se vinculan hacia, estas actividades de lavado de activos se vinculan justamente a destinar montos de dinero, a trasladar hacia terceras personas, como en efecto ha sido respecto a la señora Dervia Pasamesa. Pero no se descarta, señora juez, que efectivamente la actual pareja del señor López Peña, o por lo menos es lo que se infiere, también esté vinculada porque fue objeto de allanamiento también en uno de los homicidios. Entonces, el Ministerio Público viene evaluando, señora juez, viene haciendo los deslacrados correspondientes, viene haciendo las pericias necesarias y seguimos caminando en una línea porque la investigación recién está en diligencias preliminares, señora juez. Entonces, no podríamos decir que tenemos una imputación acabada, que al contrario, por principio de progresividad, iremos seguramente advirtiendo más hechos, como el tema de la juez que ahora refuta todo lo versado por los señores López Peña y Rivera Rivera. En ese sentido, señora juez, nosotros, como objeto de esta diligencia y la información que le hemos traído a vuestra judicatura, nos ratificamos en que no ha habido ninguna vulneración, ni al derecho de defensa, ni a la legalidad procesal, como la defensa técnica de la señora. Gracias. Bien, hemos escuchado las posiciones de las partes, sus réplicas. Vamos a reservarnos para emitir decisión por despacho, el mismo que se les va a notificar a sus domicilios ya señalados en actuados. Siendo así, preguntamos a las partes sobre lo tratado en esta audiencia, sus posiciones. Ministerio Público, ¿conforme? Como le he indicado, señora juez, esperaremos a la notificación de la resolución. Con lo tratado en la audiencia, todo conforme para usted. Conforme, señora juez. La defensa. Conforme también. Bueno, bien, siendo así, entonces vamos a dar por... antes de cerrar, sobre el escrito, por cierto, recién me lo acaban de hacer llegar al escrito, ¿no? Con cargo 2998-2023, presentado por el Ministerio Público, por el cual se incorporan nuevos elementos de convicción. El mismo que se corrió traslado también a la defensa del ciudadano Jorge Antonio López Peña, y el mismo que también ha sido objeto de debate, ¿no? En esta audiencia, téngase presente y agradezco a los apoyos. Bien, siendo así, entonces damos por concluida la presente audiencia a horas 3 de la tarde con 21 minutos. Buenas tardes con todos, con permiso.